con nuestros invitados estrella de los días lunes, Boris Garrido, presidente del sindicato líder BCI de Servicios Financieros, y Luis Yaulén, dirigente del sindicato líder BCI Servicios Financieros también, y vicepresidente de la CUT Cordillera. ¿Cómo están? Bien, bien. Ahora sin depilación, así que mejor, digamos. ¡Que eres malo! Oye, Si hay bullying sindical, aquí está. Aquí está el Le bullying dije recién, sindical. No lo digas. no te puedo creer. No, pero se nota, ya igual se sí. verá la piel. no tenéis no ni fue un, grave. igual no tenéis ni un... Ni una cicatriz, No. sí que eso es bien. No, sí, sí, bien, bueno. bien. Con esos amigos, ¿para qué querían enemigos? Pero bueno, sigamos. Oye, ayer, se vivió una nueva marcha No Más AFP, una vuelta a las marchas desde hace mucho tiempo, y a pesar del frío, yo creo que llegaron al menos unas 5.000 personas. Sí, ¿será? sí. Por lo menos, ¿no? Estuvimos en la marcha, la verdad es que sí, habían temas climáticos, hacía un frío ayer. Importante. Particularmente importante, sí. Sobre todo para los adultos y las Es que adultas es mayores, que son las Post personas... lluvia, mucho frío. Sí, Sí, hacía pues las mu- personas mayores estaban ahí en masa. Había mucha gente. Yo creo que es importante que los trabajadores salgamos a la calle y la recuperemos, la tomemos de nuevo. ¿No es cierto? Como que habíamos de alguna manera abandonado ese espacio de lucha, estábamos dedicándonos solo a conversar, en este caso con el Estado, con el gobierno, y nos faltaba salir a la calle, y a mí me parece que No Más FP hace lo adecuado, que es de alguna manera poner los temas importantes. O sea, yo creo que hay un consenso. Desde mi opinión hay un consenso en que este sistema no funciona. El tema es que tenemos que dar la discusión a qué sistema nos movemos, porque no es solo mejorar las pensiones, sino que es cambiar la lógica también de cómo se hacen las cosas. Claro. Porque tenemos que avanzar. Por en eso un sistema... hay un sector de la derecha que está mirando y quiere rápidamente cambiar las cosas sin mucha discusión. Así es. A mí me parece además una falta de ética parte de la derecha de no querer discutir siquiera a propósito de otros hechos, digamos, Que no tienen nada que no ver. tienen nada que ver, y de alguna manera burlarse de los pensionados en sus caras, de no querer conversar de Súper de cómo acuerdo. aumentar las pensiones. Lo que pasa es que Increíble. hay un tema como de... Es más que una AFP. Es el tema de seguridad social al final del día, Exacto. ¿no? Entonces estamos hablando de, no sé, de las enfermedades profesionales, estamos hablando del accidente laboral, estamos hablando de todo lo que implica un sistema de seguridad social. No solamente el pago de la AFP, que es muy importante, quizás el más relevante, pero que implica más, mucho más, cuando uno se enferma, entonces, No Más AFP es la punta de lanza de un cambio que implica vuelta a que los derechos sociales no sean privatizados, ¿o no? Así es, yo creo que por eso decía que es un cambio en la lógica de cómo hemos venido construyendo esta sociedad. Sí. Porque de un tiempo a esta parte hemos apelado por esta individualidad excesiva, cuando una mejor forma de hacer las cosas tiene que ver con la solidaridad. Y ahí tú vas en el punto, porque el No Más FP es una entrada para discutir otros temas. Por cierto, hay que mejorar las pensiones, eso lo tenemos claro todos y todas. Pero adicionalmente a eso es cambiar la lógica y avanzar en un sistema con mayor seguridad social y de alguna manera que sea más solidario, que nos ayudemos entre todos y todas. Boris, ¿qué piensas tú? ¿Estuviste también en la marcha? ¿Pudiste? No, yo no pudiste pude ir. marchar, ya, No, pero Luis nos estuvo representando Muy de bien. excelente manera en la marcha y concuerdo plenamente con lo que él dice. ¿No o sea, nos vimos con Luis? No nos vimos. No nos vimos. Había tanta gente, ¿viste? Ustedes que lo están... Sí. Había mucha gente. Sí, de verdad que había mucha Además gente. llegaron de Ahí estamos viendo diferentes algunas lugares, imágenes. ojo, como que se confluyeron, ¿no? Bueno, sí, en todo Chile hubo marcha, En todo ¿no? Chile, no fue Sí. solo en Santiago. No fue solo en Santiago, hubo marcha en todo Chile, efectivamente, ahí Ahí estamos voy. viendo la parte de convergencia social. Mira, Bueno. algunos partidos políticos que les costó sumarse, entiendo, ¿no? Sin embargo... Bueno, no es malo que Convergencia sí se sumó no es malo que los partidos políticos varios empiecen a aparecer. entendiendo además que esto no es contra el gobierno, sino que más bien es una marcha para apoyar a quienes entienden que necesitamos estas transformaciones, ¿no? Yo creo que No Más FP es el eslogan, pero detrás de eso está una realidad, que es que las y los pensionados hoy día no tienen cómo siquiera sobrevivir. Exacto. Lo decía en una grabación que me tocó ver, bueno, uno se mete a las redes sociales y te saltan cosas. Y una del diputado de Convergencia, ¿cómo se llama? Que no es muy alto, ¿cómo se llama? Winter. Winter. Que decía, bueno, si se ha comprobado que el sistema de FP no es un sistema que busque pagar pensiones. Porque ya fracasó, dice, una cuestión que yo dije hace 3 años en Televisión Nacional y que yo les y porque fracasó porque no da buenas pensiones, digamos. Entonces, lo que hace es meterle plata al sistema financiero. Eso es lo que hace, ¿no? O sea, la plata que usted tiene, señora, señor, la AFP se la presta muy
bajito a tasa de interés al sistema financiero. ¿Y qué hace el sistema financiero? Se desarrolla, ¿verdad? Y también se le presta a usted en un interés mucho más alto su propia plata. Y entonces, ¿es para pagar pensiones? No. Es para inyectarle plata al sistema financiero y con eso, ¿cierto? A usted después le prestan más plata, se desarrolla Falabella, se desarrolla París, se desarrolla Ripley, se desarrollan las constructoras, se desarrollan todo. Y usted, después cuando pide platita para comprar la casa, se le dan un interés alto. Entonces, nos están viendo desde hace mucho rato. Y eso es lo que denunciaba Vinter en esa grabación y es lo que hace el sistema. Entonces, cuando uno dice no más AFP, responde a todo eso. ¿O estoy equivocado, Boris? No, completamente de acuerdo. Y sobre todo con lo que tú dices con los intereses. Todos vamos a los bancos y nos cobran 3, 4 veces lo que ellos le prestan el dinero. Así que no pagamos pensiones, ayudamos al sistema. Exactamente. Yo creo que y lo eso da importante, mucha rabia, ¿no? Sí, no, lo importante es que no podemos pedirle peras al olmo. Ajá. O sea, si el sistema de AFP no fue pensado para pagar buenas pensiones, no le podemos pedir a ese sistema que nos pague buenas pensiones. Absolutamente. Tenemos que salir de ahí. Absolutamente. Cambiar la lógica, movernos. Y cuando nos inventan esta idea de que el sistema de AFP está en otros lugares, eso es falso. Es falso. Una falacia. Y porque los sistemas efectivamente tienen que apelar a la solidaridad porque no hay otra forma de generar buenas pensiones. Y hemos ha instalado el movimiento No Más AFP esta discusión hace mucho tiempo. Estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones y el tema es cómo. Y esperamos que la derecha tenga demostraciones a lo menos decentes y que se sienten a conversar sobre este tema tan importante para las y los chilenos. Y que no vengan con esta amenaza de que hay que echar a ministros y cosas por el estilo, ¿no? Así es. Bueno, las organizaciones del trabajo estaban ayer en la marcha de manera presente. Me gustó porque eran las verdaderas protagonistas, las organizaciones del mundo del trabajo. Y en ese sentido existen muchos desafíos que tenemos por delante y sobre todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente y cuál es el mínimo aceptable para el mundo sindical. Voy contigo, Boris, en este proceso constitucional que lo estamos viviendo más allá de si lo queremos Buenísima o no. pregunta. ¿Cuál es el mínimo? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el mínimo? Claro, para que Sí. ustedes estén conformes con lo que está pasando Sí, ahí para el me mundo gusta. sindical y del trabajo. Básicamente que escuchen al mundo de los trabajadores, que podamos poner los temas y que no sean condicionados. Lo conversábamos hoy día en la mañana con el Luis. Tenemos temas, por ejemplo, como la negociación ramal. Es un tema que tiene que estar, lo estamos viendo con expositores de otros países en la central y creo que es un tema fundamental que tiene que estar instaurado en la nueva Constitución. Ese es un tema entonces mínimo, Sí. la negociación sectorial o ramal. Sí, tenemos varios. Luis, Con ¿quieres? todas las condiciones, porque hay distintas formas de hacerlo en el mundo, ¿no? Así es, hay distintas formas, pero a mí me parece que es incluso el mínimo aceptable, digamos, no sé si es aceptable, pero no podríamos en ningún caso permitir que retroceder a una constitución peor que la del 80. Y aquí hablo de una constitución que ni siquiera haya tenido las modificaciones que hizo Lagos, que por cierto fueron accesorias, pero que de alguna manera mejoraron algunas cosas. Entonces es como retroceder a la del 80 en materia de trabajo es absolutamente inaceptable. Lo de la huelga, por ejemplo. Y justamente apuntaba a ese tipo de cosas. El tema de limitar la huelga como ellos quieren limitarla, a mí me parece que ese es un mínimo que no podríamos en ningún caso aceptar. Es que es cierto, lo de la huelga está limitado a la Constitución del 80. Pero ¿saben ustedes, queridos y queridas, que no se respeta lo que dice la Constitución? Que los funcionarios públicos negocian colectivamente, que los funcionarios públicos po, es van a heavy. huelga y la Constitución cual. se los prohíbe. O sea, el otro día estuve con unos profesores y hablábamos de eso, profesores y profesoras de un sindicato, y yo les decía, es súper loco, porque tampoco podemos entrar en este tema como de cómo debería ser la negociación, porque además es una negociación que supuestamente debería ser ilegal, pero como nosotros estamos a favor de que la gente pueda manifestarse, la aceptamos igual. Pero es muy loco, es raro, tienes que ir Sí. en contra de la misma Constitución, como dice Daniel. Se la pasan a llevar hace muchos años la Constitución del 80, la Constitución de Jaime Guzmán, los hechos. En los Exacto. hechos, la administración pública negocia. Y negocia además Y está ramalmente. bien, obvio que lo hagan, o sea, ¿no? Esa es una experiencia de la negociación ramal. De hecho, la Exacto. negociación del sector público es un ejemplo para los demás de cómo hacer una negociación ramal. Y efectivamente se supone que constitucionalmente eso no es posible. Aparentemente aquí aplica la primacía de la realidad, ¿no? Sí, Como que en los exactamente. hechos, en materia laboral... Se hizo también con las farmacias, ¿no? En algún momento los trabajadores de algunas cadenas de farmacia y con el comercio más tipo como comida rápida, me acuerdo que también se unieron Starbucks con Son- McDonald's, varios sindicatos se unieron igual. O sea, en Son la práctica se experiencias hace igual. que van avanzando en el sentido de lo que existe en todas partes del mundo. Aquí teníamos el otro día un representante de una organización internacional que vive en Uruguay, pero que era peruano, ¿no? Y
que nos decía él que en Uruguay existe la negociación ramal, en Argentina no le tienen miedo, ¿cierto? Y por supuesto en Europa, ¿para qué decir? Pero acá es como si fuera, tú hablas de negociación ramal o sectorial y comunista, fascista, no sé qué, stalinista, Mao Zedong está en tu cuerpo. Porque hay una cuestión, un miedo absurdo. Está buena. ¿Sí o no? Es una cuestión muy absurda. Es muy absurdo además porque si uno revisa el cómo está compuesto hoy día la atomización sindical, el empresariado Sí. incluso podría de alguna manera proponer esta idea y no que le pareciera tan descabellada porque de alguna manera nos obligaría a los dirigentes y dirigentes sindicales a sentarnos, ponernos de acuerdo y avanzar en mínimos Exacto, comunes. exacto. Entonces es un diálogo que efectivamente produce efectos mucho más positivos que hacerlo de manera atomizada en cada lugar de trabajo donde hay realidades completamente distintas. Y tienes negociaciones en una empresa, por ejemplo, varias veces. Sí. Boris, Sí. ¿tú crees que esto sería posible? O sea, que se sentaran distintos líderes de distintos sindicatos del mundo laboral en su conjunto, digamos, para conversar sobre estos temas. Sí, yo creo que es posible. Además, de alguna manera también tenemos otra negociación ramal, que es el sueldo mínimo, que lo negocia la CUT con el gobierno y nos afecta a cuánto, 1 o 2 millones de trabajadores a través del sueldo mínimo y la gratificación que también te sube. Yo creo que ahí los sindicatos tenemos que también entregar nuestra herramienta a las otras personas que negocien por nosotros. Sí, Exacto. además Qué los bueno mini- el cartel que llevaban, perdón. Ese, estaba ahí tú ahí, Luis, ¿no? Estaba ahí. Me encantó. Sí. Sí. Los mínimos Súper bueno. no son, porque la derecha dice, no, es que claro, la realidad de una empresa es distinta a la realidad de otra, entonces si se hacen negociación ramal, van a perder su derecho. No es así. Los mínimos son sobre ciertas cosas. Será el sueldo, será el horario, ¿cierto? Será la modalidad de trabajo en alguna área específica. No es todo. Después las empresas podrán negociar con sus sindicatos de ahí para arriba. Si aquí no vengan a mentir, ustedes le van a mentir, le van a decir, no, porque si hay negociación ramal, tú te vas a quedar con algunos derechos que no te interesan y otras empresas van a ganar y vaya a perder tú porque esta empresa... No, son mínimos, esto está discutido, se aplica en Europa, se aplica en Uruguay, se aplica en muchos países en que son ciertos mínimos que de ahí para arriba la propia empresa negocia. El sueldo mínimo, los horarios, cosas básicas de esa rama de la producción, digamos, ¿no? Sí. Y Luis, tú dices que esto debería, o sea, como que los empresarios también deberían ponerle ojo y también los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nosotros Porque a algunos les debe tener miedo. a Sí, esto. yo creo que algunos le temen un poco por desconocimiento y Daniel ahí da en el punto, porque cuando hablamos de negociación ramal no significa que esto impida la negociación en la empresa, Exacto. sino que la negociación ramal Súper. llega a negociar los mínimos comunes, como por ejemplo la remuneración, en algunos casos las gratificaciones, elementos de seguridad, y las empresas después llevan sus propias negociaciones colectivas porque cada empresa tiene una cultura también distinta. Una particularidad. Tiene una particularidad. El punto es que esa negociación de la empresa nunca podrá ser mínima a la negociación que ya se estableció en el marco de la negociación ramal. Y los trabajadores, para nosotros los trabajadores y las trabajadoras es una tremenda oportunidad. Pero yo también creo que para los empresarios lo es, porque fijar mínimos y de alguna manera también reducir la posibilidad de que en la empresa se generen huelgas incluso, porque ya Claro. vamos a tener mínimos previamente establecidos. Entonces yo creo que también ellos disminuyen el riesgo de la huelga en las empresas. Esta es Mira una qué interesante. visión muy particular. Yo creo que tienes razón, ¿eh? Yo creo que tienes Revisamos la razón. experiencia Yo también española, creo. por ejemplo, y nos dábamos cuenta de que más del 80% está dentro de un contrato colectivo, pero los índices de sindicalización son menores a los que tenemos en Chile. Y es porque los Mira. españoles no necesitan estar sindicalizados, de alguna manera, para poder gozar de un contrato colectivo ramal. A nosotros nos parece que esa fórmula, en el caso de Chile, no es tan posible, dado la atomización sindical, pero adicionalmente la diferencia cultural en cada una de las empresas, incluido aquí el Estado también. Se discute porque en muchas partes del mundo la sindicalización está en el mismo nivel que Chile, que es bastante baja, pero porque esa negociación ramal te da el mínimo y entonces el trabajador tiende a no ingresar a una organización sindical. Yo creo que es un error. Yo creo que igual sería bueno y sano que ingresen a una negociación, a una organización sindical por muchas otras cosas, no solamente por la negociación. Te defiende, tiene tus propios beneficios, tiene orgánicas propias de trabajadores que no tienen que pasar por la empresa, discusiones propias de los trabajadores, con la familia, con las cuestiones que pasan adentro, que no tienen que ver con la empresa. Entonces, eso invita a la gente. Ahora, en Chile se mete mucho miedo. El que se sindicaliza es un comunista, el que se sindicaliza es un tipo extremista, el que se sindicaliza está contra la empresa. Entonces, ese miedo que viene de la dictadura y que la
y que no se ha cambiado los 30 años esto, bueno, tiene un problema. La sindicalización lo que hace es que los trabajadores se preocupen de sus temas, como los empresarios lo hacen entre ellos, como los que les gusta la música se meten a sus grupos, con los que les gusta la cueca, no sé, todos aquellos que están en una agrupación que les interesa algo. Si yo estoy trabajando en una empresa que tiene ciertas particularidades, quiero conversar esas particularidades con el resto de los trabajadores. Eso no es para meterles miedo y para decir, son todos unos desgraciados que quieren acercar a la empresa. Y eso está muy metido en la cabeza de muchos trabajadores, que el que se mete al sindicato es un traidor a la empresa o no me van a echar, porque ese también es ese miedo que meten en las propias empresas, digamos. Los sindicalizados los he hecho primero, ¿o no? Sí. Bueno, a nosotros nos costó en un principio, ahora tenemos el 95% de sindicalización. Eso es No muy te bueno, creo. muy bueno, muy bueno. 95, Oye, pero tiene que pero ver también qué buena. con el diálogo que hacemos con los trabajadores, con el diálogo que hacemos también con la empresa. Nosotros creemos en el diálogo social, pero que creamos en el diálogo social no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que hace la empresa. Nosotros acá hemos contado miles de cosas de los que hacen ellos, pero los sindicatos tenemos una labor de educar a nuestros trabajadores. Muy bien lo que decía Stingo con respecto al miedo. A nosotros nos costó en un principio, tuvimos que viajar de Arica a Punta Arenas con fondos propios, convenciendo a los trabajadores que la única solución de poder generar los cambios era estar unidos. Y así lo hemos hecho, y así ha demostrado en estos 10 años del sindicalismo que tenemos nosotros, que hemos ido creciendo y hemos logrado mejoras para la y los trabajadores. Pero no nos podemos quedar en lo que tenemos nosotros en la empresa, y por eso nos estamos agrupando en la ramal bancaria, para que la experiencia de nosotros y las experiencias de otros bancos también sean similares. Y además pensando que nuestros trabajadores, cuando los echan, se van a otras empresas similares, que no tienen los mismos Claro. pisos. Hay una rotación. En el mundo bancario eso es curioso. Hay mucha rotación de un banco a otro. ¿No? Y cuando uno revisa, por ejemplo, el retail financiero, la diferencia entre, no sé, CMR, París, en el caso del líder BCI, es abismal en muchos casos. El cómo comisionan, el cómo operan, el cómo es la funcionalidad. Entonces, la negociación ramal de alguna manera llegaría a poner esos mínimos que después te permiten perder un empleo, pero tomar otro que tenga las mismas condiciones. Partir así desde, Pero eso desde esa forma. es una cuestión que los trabajadores tienen. Qué raro que no hemos sido capaces. Porque no hay educación al respecto, pues, Sí, Daniel. no hemos sido capaces de decirle, mira, te han con una metido miedo negociación hace tantos ramal, años. si te vas de París a, no sé, la otra, vas a tener el mismo mínimo. Sí, no tengo que de empezar hecho, a mover mucho más abajo. Conversando con Luis y con Boris, a mí me hace crecer esperanza, porque ustedes son jóvenes también. Pero Ale, tú das en un punto, porque de alguna manera, y nos tenemos que hacer cargo a las organizaciones sindicales, no hemos salido a educar, a convencer al compañero, a contarle cómo funciona en otro país del mundo, porque el miedo se provoca por el desconocimiento que tienen los trabajadores. Sí. Y no es culpa de ellos, es que nosotros las organizaciones sindicales, aquí estoy hablando de las federaciones, confederaciones, las centrales, tienen el problema de que han abandonado, como nos decía Fidel Mayende, les contaba hace algunos capítulos, la capacitación de los trabajadores y las capacitaciones políticas también, que son tremendamente importantes. Porque el sindicalismo no responde a cualquier cosa. No. El sindicalismo responde a la lucha de clase que tenemos que dar los trabajadores. Tal cual. Y eso Nosotros qué- somos qué dueños del trabajo, importante. ellos del capital. ¿No? Y uno dice lucha de clase y parece que estuviera hablando Que de es una lo wea. terrible, el demonio. Claro, marxista, leninista. Sí. Como que me acuerdo de como de las cosas que decían Merino y compañía. Y la Cubillo y todos esos que están Sí, ahí. Lo que pasa es que se ha modernizado en el lenguaje de otros Por que están supuesto. ahora en cargos de poder. ¿No? Y los empresarios, los dueños del capital, le han hecho creer a los trabajadores que ellos les donan el trabajo. Yo doy Es como- trabajo. es un Agradece el favor trabajo, el trabajo. agradecelo. Yo doy Pero- trabajo, lo he escuchado tantas veces. Oye, hay que decirle tu capital sin trabajo no tiene ningún sentido. Y de eso nos tenemos que convencer, del poder que tiene el trabajo. Bueno, eso es una cuestión que por lo menos para mí me hace tanto sentido que los trabajadores no saben el poder que tienen. Y claro, con un torpedeo permanente de un lenguaje y de un mensaje que te dice que... y hay unos que dicen, es que el empleador da trabajo. No, señor, ese señor sin usted no genera ni un peso. Así es. Oye, es muy importante este mensaje que estamos dando. De hecho, Ricardo Alfaro dice una muy emotiva marcha. Ahí estuve y espero que estas sean el inicio de las movilizaciones, las cuales son el camino. Esteban dice, me gusta este bloque de entrevistas del mundo sindical. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos educándonos todas y todos al mismo tiempo. Antonella dice, los trabajadores deben tener mayores derechos. Gloria Manríquez, gracias por informar, educar a los chilenos. Gracias, dice. Karen Medina dice, excelente el aporte de los chiquillos. Gracias por compartir sus experiencias sindicales. Saludos desde Arica que nos llegan. Ustedes contaban, Boris y Luis, que tuvieron que recorrer el país haciendo un pequeño bloque de educación, ¿no es cierto?
para poder lograr ese 95% de personas que adhieren a los sindicatos sindicato líder BCI de servicios financieros. Y Chile, bueno, ingresó a la OIT y ratificaciones, sí, es uno de los más grandes en Latinoamérica. ¡Wow! El sindicato que ustedes ya tienen. Si esto fuera ramal, imagínate cómo sería la cosa. Ingresó a la OIT y la ratificación del convenio que busca erradicar el acoso y el maltrato laboral es parte de lo que, por obligación, entonces tienen que tener hoy día las empresas. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. La entrada de Chile a la OIT, que no es nueva, digamos, ¿no? Sí, tenemos más de un convenio ratificado, pero el 190 era tremendamente importante ratificarlo. Y ahí estaba se ratificado ratificó hace muy poco. Hace muy poco. Como país. Sí, las organizaciones ligadas al mundo sindical, pero también al mundo feminista, estaban liderando la lucha por la ratificación del artículo 190, porque hizo relación con la eliminación del acoso y del maltrato en los espacios de trabajo. Muy y importante. efectivamente ahí era un rol de las feministas también tomar esa bandera, porque quienes están más vulneradas en ese sentido son especialmente las mujeres. Pero además hoy día se están insertando al mundo laboral las comunidades LGTBIQ+, las personas trans, que podemos hablar en otro capítulo sobre una ley, verdad que estamos promoviendo de cuotas trans, también avanzar en esa dirección. Qué bueno eso. Pero previo a eso era necesario de alguna manera erradicar. Una cuota de trabajo trans, ¿están también sobre eso? Estamos muy bien. Con la diputada Emilia. Con la diputada Emilia Schneider. Entonces la idea era avanzar, previamente establecer mínimos comunes que permitan de alguna manera un trabajo menos precario, porque de alguna manera el acoso genera precariedad en los espacios de trabajo. Y en ese sentido, el 190 no tan solo obliga al Estado de Chile a promover políticas que vayan en mejorar estos asuntos, sino que adicional le propone un cambio cultural, es decir, que exista una normativa que castigue el acoso en los espacios de trabajo, pero además el acompañamiento que tiene que hacer el Estado de las personas que fueron víctimas de acoso. A mí me parece que ese elemento es tremendamente significativo, porque no basta la denuncia, o no basta la sentencia, o no basta que la DT saque un dictamen que diga cuál o tal cosa, sino que es importante el acompañamiento que le hacemos a la persona que fue vulnerada y que fue víctima de acoso. El acoso laboral no es lo mismo que el acoso sexual, para que la gente entienda, ¿no? Tenemos dos tipos de acoso. De hecho, en la legislación chilena tenemos acoso laboral y acoso sexual diferenciado, y en eso somos un poquito más modernos que otros países. Sí. Y por eso mismo teníamos toda era de perogrullo lógico aprobar el 190, el convenio 190 de la OIT, porque nosotros ya habíamos avanzado en materia legislativa. Hay algunos aspectos que vamos a tener que ponernos al día, lo cual está muy bien, pero en ese sentido refuerza el hecho de que nos unamos a una organización internacional y eso, hoy día incluso si usted le suma eso a la vulneración de derechos fundamentales, más reforzado está, ¿no? Porque al final del día, ¿qué significa que un trabajador sea vulnerado? No sexualmente, en cualquier tipo de vulneración, que lo traten mal, etc. Bueno, si se queda adentro y no se va, puede demandar estando adentro de la empresa sin irse con una vulneración de derechos fundamentales. Y lo mismo pasa con un acoso sexual. Pero si además quiere irse, entonces tiene denunciar esta vulneración de derechos fundamentales a través del acoso sexual o laboral. Y o sea, tienen además es plata, ¿eh? Dejémoslo de cosas. Sí. Es plata para el trabajador, pero no es lo importante. Lo importante es que se erradique esas malas prácticas de muchos empleadores que además, ¿saben qué? Voy a decir una cosa que lo que hacen las empresas es ocultarlo, es no enfrentarlo. Eso es la verdad. Porque a ni una empresa le gusta tener un acosador sexual o un acosador laboral dentro de ella. Pero cuando les pasa, muchas veces no actúan de forma inteligente y lo ocultan, no hacen los protocolos, tratan de taparlo con tierra en vez de enfrentarlo, ¿no? Y con eso marcar algo para que la empresa diga, en esta empresa no se acosa ni sexualmente, ni laboralmente, ni un trabajador o trabajadora. No sé qué opinan. Sí, no, estoy completamente de acuerdo y los sindicatos tenemos también que hacernos parte de esto. Nosotros el año pasado, antes pasado, hicimos algo bastante novedoso con respecto al acoso laboral. Luis fue a entrevistar a todo el equipo que estaba siendo acosado, pero fue con recursos humanos, fue con Natalia Lastra. Entonces los dos hicieron un equipo, lograron demostrar este acoso y bueno, el trabajador en este caso fue desvinculado por necesidad de la empresa, no por acoso porque es un tema más complejo, pero logramos que lo sacaran y logramos tener a toda esta sucursal de San Antonio segura. Bueno, sí, digamos entender eso un poquito porque
de repente suceden esas cosas, no voy a entrar en detalle, pero también me ha pasado vivirlo, digamos, porque echar a un trabajador tienes que comprobar, y es un proceso muy largo y muy complejo, y a veces no hay tiempo tampoco, porque a veces la gente... y con toda razón, ¿no es cierto?, se demora en hacer la denuncia, ¿verdad?, por razones obvias, porque tienen a veces miedo de lo que pueda pasar hacia adelante, de si se van a quedar o no en la empresa, como decía Daniel, que ese es un tema que es fuerte igual. Entonces, es re complejo, pero yo entiendo a dónde tú vas, digamos. O sea, se echa de otra forma, lamentablemente no quedan con los papeles manchados, pero se evita, ¿no es cierto?, que esa persona que a veces... puede llegar a ser incluso un acosador crónico, uno nunca sabe, ¿no? Sí, en el caso particular de allá además era un equipo compuesto de solo mujeres. Entonces llega este Imagínate, jefe a acosar a todas estas mujeres. Entonces ¡Ay, a todas! O sea, era un acosador crónico. De hecho, por eso hicimos el trabajo con Increíble. Recursos Humanos, fuimos, entrevistamos a todas las personas que estaban siendo víctimas de acoso y a él. Y Venía era de Talca, notorio, además. lo venían Ustedes trasladando. hacen una muy buena labor sindical. O sea, les voy a de decir algo. Talca a San Antonio lo Sí, habían en Talca había trasladado, pasado lo además. mismo. Sí. Y en Talca, no. Con 3 sucursales con cartas firmadas de los trabajadores, no lo Pero sacaron. parecía cura. ¿Ah? Sí. Los curas que nos van cambiando de parroquia. Oye, yo debo decir esto, tengo que decirlo. En casi ningún sindicato en Chile, un 95% de los trabajadores están No, sindicalizados. si es de los mayores, no de O sea, Chile, de hacen Latinoamérica. una pega ustedes, perdóname que te lo diga, pero es una pega increíble. Los dirigentes sindicales tienen mucho que hacer, pero ustedes van recorriendo, van conversando. Es una cuestión que no lo hace todo el mundo. 95% de un grupo de trabajadores que podrían eventualmente ingresar a un sindicato y son, la verdad es que es altísimo. Si fuera Chile así, este país no sería como es, claramente. Yo tengo la sensación de que eso no tan solo responde a tener buenas negociaciones colectivas, sino que también al quehacer sindical. Pero por supuesto. Porque uno tiene que estar todos los días con la y los trabajadores, también experimentarlo, estar... De repente tenemos dirigentes sindicales que nos encontramos, son los menos, por cierto, pero que como que se olvidan del trabajo mismo, digamos, de la labor sindical, y solamente aplica en el marco de la negociación colectiva reglada, pero en ningún caso en el día a día, digamos, sindical. Y a nosotros nos pareció súper importante ese caso en particular porque de alguna manera promueve el diálogo social. Tal cual. Y cuando se fue a depositar en la OIT, el 190, curiosamente fue el tripartismo. Fueron representantes de las empresas, fue David Acuña en nombre de los trabajadores y fue el gobierno. Y entender esa lógica es súper importante porque el empleador también tiene que ahí tomar cartas sobre el asunto y de alguna manera tener reglamentos internos, códigos de éticas que permitan también solucionar o subsanar los problemas de acoso. La ley Guille, no voy a decir su apellido para que no lo juzguen, nos hace una pregunta. Dice, yo estoy con licencia médica porque recibí acoso laboral de una compañera de trabajo. No me gustaría que despidieran a mi colega, pero en mi trabajo no se activaron los protocolos. ¿Qué debo hacer? es que tienes que ir a la inspección del trabajo. Sí. Eso es. Porque los protocolos tienen que existir, la ley exige que existan protocolos. Y si no vas a la inspección del trabajo. Chiquillo, ¿se puede acercar a alguna parte del sindicato? O a lo mejor existe, no sé, Sí, alguna mesa. sí, efectivamente, primero uno debiera recurrir a su sindicato, ¿No es cierto? pero las puertas las puertas de la CUT siempre están abiertas para recibir todo este tipo de inquietudes. Así que Perfecto, es eso es súper importante que lo sí. digas. A Guille, que no voy a decir su apellido, no sé si es su apellido en realidad, pero para que no tenga más problemas, ¿se podría acercar a la CUT? Sí, hay una funcionalidad. ¿Esté o no esté sindicalizado? Esté o no esté sindicalizado, sea o no parte de la central, todos los trabajadores tienen la posibilidad. Es la casa de en los- la casa de las y los trabajadores. Ah, mira, qué bien Tenemos esto, ahí que lo, una, lo expliquen y hagan hincapié en eso. una excelente funcionaria, la Vale, que nos apoya en todos estos temas, que además le mando un saludo, y nos ha apoyado siempre en estos temas, y los trabajadores o trabajadoras que llegan a consultar a la central, ella siempre está disponible para atenderlos y ahí aclarar sus dudas. Ahora, ¿qué debería tener esa empresa que no tiene? Es que tenemos que ver si existe el protocolo, que por la ley debiera Él existir. dice que existe, Y lo segundo pero es... que no se hay que no se recurrir sigue entonces adelante. a la inspección del trabajo en su efecto a la DT. Luis, y a veces lo que nos pasa es que los trabajadores no lo denuncian en la empresa también. Pues claro, se lo dicen a compañeros, pero tiene que existir una denuncia formal. En el caso de nuestra Eso empresa es existe un importante. correo específico para este tipo de denuncia. Claro. Porque si En no la lo... MUNI también, yo por eso Sí, preguntaba. vale. O sea, entonces, ¿hay un correo específico? Sí. Y esa es una pregunta aquí, y a lo mejor sí existe, no O de sabes. su coordinador de recursos humanos, pero hacer la denuncia formal a través de ellos, a través del sindicato y si puede también a través de la ADT. Perfecto. O sea, que haga todas las cosas, que vaya a la inspección del trabajo si es necesario, que por supuesto que converse dentro de su empresa también, porque es Sí. importante, sí, es importante también decirle a la gente que tener esas denuncias de manera formal es importante para que ustedes puedan seguir avanzando, ¿no? Si el apoyar. dirigente sindical lo asume y va a hablar con recursos humanos, algo va a pasar. Sí. Porque son dirigentes sindicales que representan a los trabajadores. Sí. Entonces, ahí se van a preocupar más.
¿Sí o no? Sí. Uno tiene que confiar en su sindicato siempre. Nosotros hacemos ese diagnóstico que los problemas se solucionan de mejor forma cuando uno acude a su sindicato Sí. y el sindicato de alguna manera genera ese diálogo con la empresa y se toman medidas. Sí. Tengo otra pregunta que proviene de los comentarios. Y que hay muchos comentarios de gente que dice, oye, yo sé de mi sindicato, pero al final defiende la pura empresa, a mí no me defendieron, bla, 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 bla. ¿Eso pasa mucho? ¿O es una exageración que sucedía a lo mejor antes, durante los años 90, y hoy día ha agarrado un poquito más de fuerza de nuevo estos temas? En mi opinión ocurre, pero en mi opinión ocurre no tanto como uno pensaría que ocurre, pero lamentablemente el ordenamiento jurídico permite que las y los trabajadores tengan esa visión del mundo sindical, porque tenemos pocos instrumentos para poder ejercer ciertas tareas en el quehacer sindical. Entonces, cuando uno dice, o las y los trabajadores, en el caso nuestro, las y los socios, dicen, hoy están conversando con la empresa, son amarillos, y ando de amarillo me encima, son amarillos, Exacto. pero no, lamentablemente es el instrumento que tenemos porque no podemos hacer huelga en cualquier momento, sino que solamente en el marco de la negociación colectiva arreglada. Entonces hay medidas que lamentablemente los dirigentes y dirigentes sindicales no podemos tomar, pero no porque no queramos, sino que porque de alguna manera ponemos en riesgo al trabajador o a la trabajadora, porque nosotros tenemos fuero, sería fácil, pero ellos no. Entonces no hay que tampoco ponerlos en riesgo nunca. Y la Mira labor qué de ustedes importante lo que están es diciendo. conversar con la empresa, es manifestarle, o sea, que converse con la empresa, tiene que hacerlo y ojalá lo más que se pueda. A veces es la empresa la que no quiere conversar con los dirigentes sindicales. Muchas veces pasa eso. Daniel, nosotros partimos muy chicos en el mundo sindical. Yo tenía 21 años cuando entré Qué a ser dirigente chico, sindical. sí. Y uno entra con... Yo había sido dirigente estudiantil durante la Revolución Pingüina, entonces uno viene con ese... digamos, soy choro contra Ese la espíritu. empresa, tenemos ese espíritu, pero Me en el mundo gusta. sindical la responsabilidad es distinta. Porque tú defiendes trabajadores y trabajadoras que probablemente tienen sus familias y de ese salario depende la familia. Cuando uno es estudiante, pararse es más fácil, pero no Totalmente. cuando hablamos del mundo sindical. Entonces, a mí me parece que esa responsabilidad cuesta asumirla, y en ese sentido nosotros dentro del contrato colectivo pusimos una cláusula que la empresa tiene la obligatoriedad de juntarse a lo menos una vez al mes con nosotros, la gerencia. Entonces, en esas reuniones mensuales podemos levantar nosotros los temas y ellos también explicar asuntos que sean de venta, y eso para nosotros también ayudarlos con la bajada, con la y los trabajadores. Entonces, de alguna manera hacer ese trabajo en equipo también es importante y se logra avanzar Sí. más fácil. Yo ayer en la marcha de No Más AFP vi mucha gente grande, por decirlo así. ¿Adultos y adultos Adultos mayores? y adultas mayores, claro. Mucha gente adulta diría yo, de 45 para arriba. Pero había Unos pocos niños, jóvenes. pues. Bueno, ahí en lo de Convergencia se ve más gente joven. Hay harta gente joven. Sí. Y está incluso hasta el Diego, que es niño todavía. Sí. Entonces, pero es importante que pensemos también en que todas estas temáticas van unidas, ¿no? De cierta forma, o sea, como que el No Más AFP va unido también a una demanda de los trabajadores y trabajadoras muy sentida de la población completa al final. Como que también ahí a veces hacen falta personas jóvenes, Boris, ¿crees Sí, tú? sí, yo creo que lo que nos pasa con las personas más jóvenes es que buscan la inmediatez. O sea, ellos ven el sindicalismo como una gift card, como un sorteo, no como algo político, no como algo que te va a ayudar en tu futuro, en tu desarrollo. Y eso a nosotros nos costó. Y nos cuesta todavía con algunos no socios, sobre todo algunos extranjeros, lo tengo que decir, que entiendan que nosotros vemos más allá, que no vemos solamente lo que está sucediendo ahora o que vamos a entregar una gift card y con eso se va a solucionar. Buscamos soluciones que sean más continuas en el tiempo. Eso, qué Y- importante lo que estás diciendo. El extranjero, mira la pregunta que voy a hacer, ¿ah? ¿El extranjero está pensando en quedarse acá y formarse o está pensando que se vaya de una vez el gobierno de Venezuela para volver? Y ahí entonces el compromiso no es distinto, a veces no sé, estoy tirando, Está quizás sí, preguntando. quizás no. Los chiquillos pueden decirte más que Sí, nosotros. nosotros ayudamos harto a los chicos que vienen y chicas que vienen del extranjero que pongan en sus contratos de cuando entran que pueden retirar sus fondos de AFP, porque Claro. entendemos que muchos de ellos vienen por trabajo, vienen porque en su país están Mal, sufriendo, están claro. mal, pero que no lo ven de forma permanente. O lo ven como un salto. Tenemos muchos de nuestros trabajadores que se han ido a Estados Unidos, que estuvieron 2, 3 años, generaron capital
y se fueron. O sea, Claro. no es algo tan permanente. Es que en Estados Unidos la Mira qué plata bueno, ¿eh? sale de la tierra. Sí. Los dólares salen de la tierra. Esa los es la dólares. creencia. Hay que Sí. ir para allá nomás. Si sale la plata de la tierra. Si en Oye. Estados Unidos es fácil. pero más allá de eso, lo que se refieren los chiquillos que puedan después Sí. acceder a Sí, esa sí, sí, plata, hay que una si no forma. se la dejan la AFP nomás, pues. Tal cual. Como dijo alguien ahí, topón para adentro nomás. Y el elemento cultural que tú hacías respecto de la marcha, que había poca gente joven. Por eso es tan importante hablar de trabajo decente. Porque el trabajo decente establece todos estos principios. Seguridad social, seguridad en el trabajo, salarios dignos, capacitación, porque también hace mención a que los trabajadores tengan derecho, digamos, a poder ser capacitados. Y ahí los jóvenes entran muy fuertemente. Y uno tiene que tener ese Sí. sentido de responsabilidad también, porque todos los jóvenes llegaremos a viejos. Qué importante seguir capacitándose, por favor. Sí, eso me gusta mucho, que hagamos hincapié en eso. Y por supuesto que sí, hay una parte de responsabilidad social de las empresas que es importante hacer hincapié en eso. Oye, y ya para ir cerrando el programa, bueno, ayer yo te decía que faltó gente quizás más joven, pero también hubo otra marcha este fin de semana en Santiago y queríamos mostrar imágenes, los acompañamos a ver las Lo chiquillos vemos. también con nosotros, de la marcha de los 119, que estuvimos acá también hablando sobre esto, con muchísima vehemencia llamamos a ir, y a pesar de la lluvia, porque hubo lluvia, pero ahora sí que llovió, como las de antes. La marcha estuvo, o caminata, no sé cómo llamarlo, que iba desde el Museo de la Memoria al Museo de Bellas Artes, donde esto además quedó ahí instalado. Se hizo este pasacalle, ¿verdad? Muy bonito y que contó con la presencia de muchas personas, lo cual nos pone muy contentas y contentos porque se retomó salir a las calles este fin de semana y era importante dar este paso, creo yo. Y no podemos avanzar sin recordar. ¿No es Así cierto? que todos estos espacios de memoria son tan necesarios, más aún en el marco de los 50 años del golpe. Pero no debemos dejar de hacerlo nunca. Nunca, exacto. O sea, es Yo muy concuerdo. importante. Hoy día también nosotros tenemos en nuestras redes que se cumplen una cantidad de años de una de las portadas más horrorosas, de las que además fuimos testigos. Nosotros pusimos, yo debo confesar ahí en nuestras redes sociales, que incluso esperamos que alguna vez, ojalá El de la la segunda, prensa sí. también exacto, y que se une con lo de los 119 justamente, de manera muy triste y horrorosa, pero un día como hoy, un 24 de julio del año 1975, hace 48 años, se publicaba la más vergonzosa portada de nuestra historia. Hasta hoy estamos esperando que este medio pida disculpas por esta portada. Sabemos que hoy en día tampoco publican portadas también que son bastante vergonzosas, pero no sé si a ese nivel. A ese nivel deberían pedir disculpas por el rol que les cupo durante la dictadura civil-militar. Es importante decirlo, creo, para cerrar el programa, porque nosotros tenemos un compromiso con la defensa de los derechos humanos y dentro de esa defensa, por supuesto, de los derechos humanos están los derechos de trabajadores y trabajadoras. Así que siempre se agradece muchísimo esta conversación, este tema, este panel sindical de los días lunes. Eso, aplausos para Boris y para Luis, que se pasan, chiquillos, hacen una increíble labor.